Hace unos días estaba en clase de Derecho de Familia y no entendí nada. La profesora explicó un tema y no entendí nada. En este video te cuento qué fue lo que hice para entender. Antes de contarles toda la historia, solamente les voy a decir qué fue lo que hice para que puedan empezar a aplicarlo y para que no tengan que ver todo el video necesariamente. En primer lugar, identifiquen cuáles son esas cosas que entendieron o que no entendieron de una clase, intentando explicárselas a ustedes mismos o ustedes mismas. Luego de eso, cuando hayan vacíos en esos temas o en esos puntos, levanten la mano y díganle al profesor como: profesor, oiga, me gustaría conocer si esto está bien como lo estoy entendiendo o no. Y por último, tomen esa respuesta que dio el profesor, ese feedback, apúntenlo en sus notas y además de eso creen flashcards con eso para practicarlo y que no se les olvide. Dichas las recomendaciones, iniciemos con la historia. Hace un par de días estaba en clase de Derecho de Familia y estábamos viendo el contrato de matrimonio. Y en ese punto habíamos visto ya más o menos 4 clases de solamente ese tema. Y teníamos que ver un tema que era el contrato de matrimonio, pero respecto de matrimonios en el exterior. Y bueno, hasta ese punto pues todo me había quedado claro y afortunadamente la metodología de la profesora es súper adecuada. Se me hace que de lo mejor que puede hacer el profesor es estarnos preguntando constantemente qué es lo que estamos viendo, para también darnos recomendaciones, sugerencias respecto de qué es lo que decimos. Y esta profesora lo hace y eso nos permite estar como más metidos en cada una de esas cosas nuevas que nos enseña. Pero en este tema de el matrimonio de colombianos en el exterior no me había quedado tan claro porque la redacción de la norma base, o sea, la redacción del artículo 180 del Código Civil colombiano, no es tan interesante, o más que interesante, más bien no es tan clara. Y por eso es que la profesora antes nos tuvo que explicar dos cosas. La primera que nos tuvo que explicar fue el tema de la extraterritorialidad, que es un tema del Código Civil en el artículo más o menos 19, creo, ¿sí? Y ese artículo lo que en esencia dice es que la ley colombiana le aplica a los colombianos incluso cuando no están en Colombia o cuando no están en Colombia. Hasta ahí creo que pues está claro. No es nada difícil ese tema. Y en segundo lugar, pues otro tema que había que entender era el tema de la sociedad patrimonial o la sociedad conyugal en caso de los matrimonios, que pues es en esencia, digamos, ese conjunto de activos y pasivos que surge a raíz del matrimonio. Por ejemplo, imagínense que es algo muy parecido a una empresa de helados. Ustedes tienen una empresa de helados o la idea de la empresa de helados es justamente vender helados, pero para eso uno necesita las máquinas adecuadas, el personal adecuado y pues necesita dinero propio y comprar con ese dinero pues cada una de esas cosas que nos van a permitir pues llevar a cabo cada operación, llevar a cabo cada venta de helados. Por ejemplo, todo este tema de la maquinaria necesaria se llamaría activos de la empresa. Si yo no tengo dinero suficiente, yo le pediría prestado al banco. Esos serían los pasivos de la empresa. Y el patrimonio pues fue el dinero inicial que yo di para constituir la empresa. Eso es en esencia. Pero en este caso, en la sociedad conyugal, pues pasa algo parecido, pero respecto de los bienes que están dentro del patrimonio, o sea, de los que son dueños, los esposos, por ponerlo en términos sencillos. Por ejemplo, el carro, la casa o las deudas que se contrayeron cuando se casaron. Sí, digamos que tiene que ver mucho ese punto de en qué momento se casaron y a partir de qué punto empezaron a adquirir ciertos bienes. Evidentemente hay excepciones, pero es la explicación general, digamos, que me gustaría que quedara clara como para que tengan el contexto. Y pues bueno, hasta ahí, digamos, esos dos conceptos, el tema de la sociedad conyugal y el tema de la extraterritorialidad, no es tan difícil, no se me hace complicado o no se me hizo complicado en su momento, pero sí se me hizo complicado el artículo 180, que dice algo así como: los que se hayan casado en país extranjero y se domiciliaren en Colombia se presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron, se hayan sometidos a un régimen patrimonial diferente. Y bueno, después de haber leído todo eso, pues es normal que uno no entienda nada. De hecho, yo recuerdo que en mi clase de bienes el profesor nos ponía a leer los artículos y pues luego nos explicaba el significado, pero por lo general leíamos y como era primero o segundo semestre, pues no era tan sencillo, porque uno no comprendía mucho. Ya a poco uno va agarrando el ritmo, pero sigue siendo difícil. Y en este punto la redacción tampoco ayuda. Y entonces acá lo que dice la norma
mostraría algo así como, oiga, ¿qué pasa si, por ejemplo, las personas se casaron en Estados Unidos, dos colombianos se casaron en Estados Unidos y luego se fueron a vivir a Colombia de nuevo? Pues lo que nos diría esta ley es que no depende de dónde es que están viviendo, sino que les va a aplicar pues el régimen normal que aplica respecto de la sociedad conyugal, lo que les expliqué. Pero el problema o lo que ocurre es que cuando la sociedad conyugal, o en la sociedad conyugal más bien, existen dos personas, por ejemplo un colombiano y una extranjera, o una extranjera y un colombiano, y en el otro país, en el país en el que se casaron, en el país de la extranjera o el extranjero, no existe ese régimen de separación de bienes, de eso de sociedad conyugal, pues entonces ahí ¿qué se hace? El artículo no es tan claro en ese punto y al final de cuentas la interpretación que se ha dado, también pues basado en jurisprudencia que la profesora nos contó y unos comentarios adicionales que nos dio, fue que para la persona que es colombiana, por el tema de extraterritorialidad, pues le aplicaría el tema de estar separada de bienes o de tener esa sociedad conyugal, pero esa sociedad conyugal no existiría para la otra persona, para el extranjero. Entonces es un poquito raro, ¿no? Por eso, como para testear mi entendimiento del tema, yo levanté la mano en clase porque no entendía nada y le pregunté a la profesora que si ella me podía dar feedback respecto de unas afirmaciones que yo le iba a decir. Y entonces empecé a decirle 4 casos en los cuales yo podría decir, oiga, entendí o no entendí, que evidentemente tenían que ver con ese artículo 180. Y después de habérselos dicho, preguntado casi como un interrogatorio, ahí yo creo que nos quedamos como 5 minutos, la profesora me dijo, sí, tienes razón. Y la validez de este ejercicio, más allá de, oh, por fin entendí, que todo el mundo diga, ah, este man es un duro, o qué fastidio este man porque duró 5 minutos preguntando, es que logré entender y estoy seguro de que comprendí un tema. Y si no hubiese hecho eso, o si no hubiese tomado esa decisión de, oiga, voy a levantar la mano porque no entiendo algo, muy seguramente no tendría ni idea ahora si tengo claro o no el tema. Entonces justamente hice eso, hice las 4 preguntas y luego de esas 4 preguntas la profesora me dio su feedback, me dijo que había entendido correctamente y ya con eso estoy muchísimo más tranquilo y justamente logré a partir de eso estructurar mis flashcards de forma adecuada con las que voy a seguir estudiando para que no se me olvide el contenido. Yo creo que la mayor sugerencia del video resulta ser que no tenemos por qué tener pena de preguntar algo que no sabemos si nos quedó claro. Ante la duda es mejor preguntar y justamente eso fue lo que hice en este caso y lo que recomendaría que hicieran en cualquiera de sus clases que sintieran como que no tienen suficientemente claro un tema. Entonces nos vemos en el siguiente video.